En la quietud del universo existe un susurro casi imperceptible, la posibilidad de mover información y materia sin recorrer el espacio intermedio. A esto lo llamamos teleportación cuántica, un fenómeno real que ya se ha confirmado en laboratorios. Pero la pregunta más inquietante surge cuando lo trasladamos a nuestra propia existencia. Si pudieras ser teletransportado, ¿seguirías siendo tú? ¿O simplemente una copia exacta que crees ser tú? Esta noche, en el Observador Cuántico, te invito a un viaje donde ciencia y filosofía se entrelazan para desafiar tu noción más íntima de identidad y conciencia. Suscríbete y acompáñanos en este despertar hacia los misterios más silenciosos de la realidad. En este preciso instante, mientras estas palabras fluyen hacia tu conciencia, algo extraordinario está sucediendo en las dimensiones más sutiles de la realidad. Estás tomando decisiones, pequeñas, casi imperceptibles. Continuar escuchando o detenerte, permitir que tu mente divague o mantener tu atención enfocada, respirar más profundos o mantener tu ritmo habitual. Y con cada una de estas elecciones, aparentemente insignificantes, estás literalmente creando universos enteros. Permíteme llevarte a un lugar que existe entre los momentos, ese espacio infinitesimal donde el tiempo parece detenerse justo antes de que elijas. Es un territorio que los físicos cuánticos han comenzado a cartografiar, un reino donde las leyes de la realidad que conoces se disuelven en un océano de probabilidades infinitas. ¿Has sentido alguna vez ese instante de suspensión, esa fracción de segundo donde todas las opciones parecen igualmente posibles? Ese momento de duda antes de girar a la izquierda o a la derecha en una encrucijada, antes de decir sí o no a una propuesta que podría cambiar tu vida, antes de enviar o borrar ese mensaje que has estado escribiendo y reescribiendo. En ese instante sagrado, según la interpretación de los muchos mundos de la mecánica cuántica, no estás simplemente considerando opciones, estás existiendo simultáneamente en un estado de superposición, donde todas las versiones posibles de ti coexisten en una danza cuántica de potencialidad pura. Es como si fueras una nube de probabilidades, vibrando en múltiples frecuencias al mismo tiempo, cada una resonando con un futuro diferente. Imagina por un momento que pudieras ver este proceso desde una perspectiva más elevada, desde fuera del flujo lineal del tiempo. Verías tu vida no como una línea única moviéndose del pasado hacia el futuro, sino como un árbol infinitamente ramificado, donde cada decisión crea nuevas ramas que se extienden hacia realidades completamente formadas e igualmente válidas. En una rama, tomaste ese trabajo en otra ciudad. En otra decidiste quedarte. En una, dijiste esas palabras que cambiaron todo. En otra guardaste silencio. Y aquí está lo verdaderamente asombroso. Según la física cuántica moderna, todas esas ramas, todos esos universos, son igualmente reales. El físico cuántico Erwin Schrödinger, famoso por su paradoja del gato, describió este fenómeno con una ecuación que lleva su nombre, una fórmula matemática que describe cómo las partículas subatómicas existen en múltiples estados hasta el momento de la observación. Pero lo que Schrödinger y sus contemporáneos no anticiparon completamente fue la implicación más profunda de sus descubrimientos, que este principio no se limita al mundo microscópico de los átomos y las partículas, sino que se extiende, de formas que apenas comenzamos a comprender, hasta el nivel de nuestras vidas cotidianas y nuestras decisiones conscientes. Cuando te enfrentas a una elección, tu cerebro, esa maravillosa orquesta de 100.000 millones de neuronas, entra en un estado de actividad cuántica intensificada. Los microtúbulos dentro de tus neuronas, estructuras diminutas que el físico Roger Penrose y el anestesiólogo Stuart Hameroff sugieren que podrían ser los procesadores cuánticos de la conciencia, comienzan a vibrar en patrones complejos. Estos patrones no son aleatorios, son exploraciones activas de futuros posibles, cada vibración una ventana a un universo potencial. ¿Puedes sentirlo ahora mismo? Esa sensación sutil pero innegable cuando estás a punto de tomar una decisión importante. Es como si toda tu realidad se volviera ligeramente fluida, maleable, esperando que tu conciencia le dé forma. Los antiguos místicos describían este momento como el punto de poder, el único lugar desde donde realmente puedes cambiar tu destino. Lo que no sabían es que tenían razón de una manera que trasciende incluso sus visiones más audaces.
No solo estás cambiando tu destino, estás seleccionando entre infinitos destinos que ya existen en el campo cuántico de posibilidades. Detengámonos un momento en la naturaleza misma de lo que llamamos decisión. En el modelo clásico de la realidad, una decisión es simplemente la selección de una opción entre varias posibles. Pero en el multiverso cuántico, una decisión es algo mucho más profundo y misterioso. Es el acto mediante el cual tu conciencia, esa cualidad indefinible que te hace ser tú y no otra persona, colapsa la función de onda de probabilidades en una experiencia concreta. Pero, y aquí está el giro que desafía nuestra intuición más básica, las otras opciones no desaparecen. Continúan existiendo, desarrollándose, viviendo sus propias historias en universos paralelos. Piensa en la última decisión importante que tomaste. Quizás fue hace años, quizás fue esta mañana. En el momento justo antes de decidir, existías en lo que los físicos llaman una superposición de estados. Tu futuro era una nube de probabilidades, cada una con su propia trayectoria, sus propias alegrías y desafíos, sus propias lecciones y revelaciones. Y entonces, en un instante que no puede medirse con ningún reloj, tu conciencia realizó ese acto mágico y misterioso de elegir. Pero según la interpretación de muchos mundos, no elegiste en el sentido de eliminar las otras opciones. Más bien, tu conciencia se alineó con una de las ramas del multiverso, mientras otras versiones de ti, igualmente reales, igualmente conscientes, se alinearon con las otras. Este proceso ocurre no solo con las grandes decisiones de la vida, sino con cada pequeña elección, cada microdecisión que tomas miles de veces al día, cada palabra que eliges al hablar, cada pensamiento al que decides prestar atención, cada emoción que permites florecer o que decides dejar ir. Todos estos son puntos de bifurcación donde la realidad se divide, donde nacen nuevos universos. La implicación de esto es tan vasta que puede marearte si intentas comprenderla completamente. Significa que en este momento, mientras procesas estas ideas, existen innumerables versiones de ti. Algunas dejaron de escuchar hace unos minutos. Otras están profundamente conmovidas por estas revelaciones. Algunas están escépticas, otras fascinadas. Y todas son igualmente tú. Todas comparten tu historia hasta el punto de divergencia. Todas tienen tus memorias, tus sueños, tu esencia fundamental. Pero aquí surge una pregunta que podría estar formándose en tu mente. Si todas las opciones se realizan en algún universo, ¿importan realmente nuestras decisiones? La respuesta es un rotundo sí, y de una manera que es aún más profunda de lo que podrías imaginar. Porque aunque todas las versiones de ti existen, tu conciencia, este punto específico de awareness que está experimentando estas palabras ahora mismo, solo puede habitar una línea temporal a la vez. Tu experiencia subjetiva, tu viaje único a través del multiverso, está determinado por las decisiones que tomas. Eres como un viajero navegando a través de un océano infinito de posibilidades, y aunque todos los destinos existen simultáneamente, tu experiencia del viaje es única e irreemplazable. Además, y esto es algo que los físicos están apenas comenzando a explorar, parece haber una cualidad especial en la conciencia que la hace más que un simple selector pasivo de realidades. Algunos investigadores sugieren que la conciencia podría tener la capacidad de influir en las probabilidades, de hacer que ciertas ramas del multiverso sean más probables que otras. Es como si tu intención, tu voluntad, tu estado emocional y mental pudieran inclinar sutilmente la balanza cósmica hacia ciertos futuros. Esto nos lleva a un territorio fascinante donde la física cuántica se encuentra con la filosofía de la mente y la espiritualidad. Si tu conciencia puede influir en qué realidad experimentas, entonces el cultivo de tu estado interno, de tu claridad mental, de tu coherencia emocional, se convierte en algo más que un ejercicio de bienestar personal. Se convierte en una práctica de navegación multiversal, una forma de sintonizar con las versiones de realidad que más resuenan con tu ser más profundo. ¿Has notado cómo algunos días pareces fluir sin esfuerzo, como si el universo conspirara en tu favor, mientras que otros días todo parece ir en contra? Desde la perspectiva del multiverso, podrías estar experimentando el resultado de tu alineación con diferentes ramas de realidad. Los días de flujo podrían ser aquellos en los que tu conciencia está más coherente, más alineada,
navegando hacia ramas del multiverso donde las sincronicidades abundan y las oportunidades se abren como flores al sol. Pero volvamos al momento de la decisión, ese instante cargado de potencial infinito. Los neurocientíficos han descubierto algo fascinante. Aproximadamente 7 segundos antes de que seas consciente de haber tomado una decisión, tu cerebro ya muestra actividad indicando que elegirás. Esto ha llevado a algunos a cuestionar si realmente tenemos libre albedrío, pero desde la perspectiva del multiverso, este fenómeno adquiere un significado diferente. Esos 7 segundos podrían ser el tiempo que tu conciencia necesita para explorar las diferentes ramas de realidad, para probar los diferentes futuros antes de comprometerse con uno. Es como si tu conciencia fuera un explorador cuántico, enviando zarcillos de awareness hacia los futuros posibles, sintiendo las texturas de cada realidad potencial, evaluando no con la mente racional, sino con una inteligencia más profunda que trasciende el pensamiento consciente. Y cuando finalmente decides, lo que realmente está sucediendo es que tu conciencia se está asentando en la rama de realidad que más resuena con tu estado de ser en ese momento. Este proceso es especialmente intenso en los momentos de decisiones cruciales, esos puntos de inflexión en la vida donde puedes sentir físicamente el peso de las posibilidades. ¿Recuerdas la última vez que estuviste en una encrucijada vital? Tal vez fue elegir una carrera, terminar o comenzar una relación, mudarte a un nuevo lugar o embarcarte en una aventura incierta. En esos momentos, la sensación de vértigo que experimentas podría ser tu conciencia percibiendo la vastedad de los futuros que se abren ante ti, la infinitud de vidas que podrías vivir. Y aquí hay algo hermoso y aterrador al mismo tiempo. Cada decisión que no tomas también se realiza. Esa persona con la que no te atreviste a hablar en otro universo se convirtió en el amor de tu vida. Ese riesgo que no tomaste en otra realidad te llevó a aventuras extraordinarias. Pero también, esa decisión que lamentas, ese error que crees haber cometido, en otro universo nunca sucedió, y otra versión de ti está viviendo las consecuencias de haber elegido diferente. Esto podría parecer una fuente de infinito arrepentimiento, pero en realidad es una invitación a la liberación más profunda, porque significa que no hay errores en el sentido absoluto, solo experiencias diferentes en diferentes ramas del multiverso. Cada versión de ti está explorando un aspecto diferente de la existencia, aprendiendo lecciones diferentes, contribuyendo a la suma total de experiencia que es tu ser multidimensional completo. Mientras contemplas estas ideas, algo está sucediendo en los niveles cuánticos de tu ser. Las neuronas en tu cerebro están disparando en patrones nuevos, creando conexiones que no existían hace unos momentos. Y con cada nueva conexión, con cada nueva comprensión, estás literalmente recableando tu capacidad de navegar por el multiverso. Estás volviendo más consciente el proceso de decisión, más deliberada tu navegación a través de las infinitas posibilidades. La próxima vez que te enfrentes a una decisión, grande o pequeña, te invito a pausar por un momento y sentir la vastedad de lo que está ocurriendo. Siente cómo toda la realidad se vuelve fluida a tu alrededor, esperando que tu conciencia le dé forma. Siente las otras versiones de ti, standing en el mismo precipicio de elección, cada una a punto de embarcarse en una aventura diferente. Y cuando finalmente elijas, hazlo con la comprensión de que no estás cerrando puertas, sino seleccionando qué puerta atravesará esta versión particular de tu conciencia. Porque en el gran tapiz del multiverso, cada hilo es necesario, cada camino debe ser explorado, cada historia debe ser contada. Y tú, en tu singularidad y multiplicidad simultáneas, eres tanto el tejedor como el hilo, el narrador y la historia, el observador y lo observado. En lo más íntimo de la realidad, allí donde los sentidos no llegan y solo el pensamiento puede asomarse, descubrimos un fenómeno tan desconcertante que ha sido llamado el corazón mismo de la mecánica cuántica, el entrelazamiento. Dos partículas nacidas de un mismo origen quedan unidas por un vínculo invisible, un hilo que no se corta aunque las separe el vacío más insondable. Y cuando una de ellas cambia, la otra responde de inmediato, como si el universo hubiera olvidado la distancia que las divide. Imagina dos espejos enfrentados, reflejando infinitamente tu propia imagen. No importa dónde te ubiques, siempre habrá un eco perfecto de ti en el otro lado.
El entrelazamiento es un reflejo semejante, pero no se trata de ilusiones ópticas, sino de la misma naturaleza compartida entre dos entidades físicas. No importa si una está en tu mesa de laboratorio y la otra en una nave viajando hacia Marte. Ambas vibran al mismo compás, como si fueran notas de una misma melodía eterna. Fue Einstein quien con cierta incomodidad lo llamó acción fantasmal a distancia. Y no porque no creyera en la matemática que lo demostraba, sino porque le parecía imposible aceptar que el universo pudiera ignorar sus propias leyes de causalidad y velocidad. Para él, nada podía superar la barrera de la luz, y sin embargo, estas partículas parecían reírse de ese límite. Pero la realidad, en su serenidad infinita, nos mostraba que no se trataba de Kentobim, comunicación más rápida que la luz, sino de una unidad más profunda, una intimidad que trasciende la idea misma de separación. Ahora, suavemente, piensa en tu propia vida. ¿Has sentido alguna vez que alguien cercano a ti percibe tu estado interior sin necesidad de palabras, incluso a la distancia? ¿Has experimentado la sensación de que un lazo invisible conecta tu corazón con otro, más allá del tiempo y del espacio? El entrelazamiento cuántico no prueba estas experiencias, pero las evoca. Las hace resonar con una fuerza especial, porque nos recuerda que la conexión es más fundamental que la distancia. En los laboratorios, los físicos han aprendido a crear pares de fotones entrelazados. Son como gemelos cuánticos que comparten destino. Cuando uno revela su polarización, el otro responde al instante, como si ambos fueran expresiones diferentes de una misma entidad indivisible, y esta unión se mantiene incluso cuando los separa una gran distancia. No viaja ninguna señal, no hay un mensaje que cruce el espacio, simplemente ambos son parte de un todo que no reconoce fronteras. Mientras contemplas este misterio, permíteme preguntarte, si dos partículas pueden ser tan íntimamente una, ¿qué nos dice esto sobre la naturaleza del universo? ¿Es el cosmos un inmenso tapiz donde cada hilo está tejido con todos los demás, de modo que nada existe por sí mismo sino en relación con lo demás? Esta visión nos invita a replantear la idea de individualidad, porque si la física demuestra que lo más pequeño está radicalmente conectado, quizás nuestra percepción de aislamiento sea solo un espejismo. Tal vez tú también en lo profundo eres un nodo vibrante en una red infinita que todo lo sostiene. Y aquí es donde el camino se une con nuestro tema central, porque la teleportación cuántica se basa justamente en este vínculo invisible. No es posible mover información sin ese puente secreto que une a dos partículas entrelazadas. Ellas son el canal, el río oculto por donde fluye lo inmaterial. Sin entrelazamiento, la teleportación no sería más que un sueño vacío. Con él, se convierte en un fenómeno tangible, un experimento real, un paso hacia lo imposible. Ahora, mientras tu respiración se aquieta, considera esto. Tal vez la teleportación cuántica no sea tanto un viaje de la materia, sino un viaje de las relaciones. Una demostración de que el universo no está compuesto de objetos aislados que se empujan en el vacío, sino de vínculos, de resonancias, de danzas compartidas. El entrelazamiento es la llave que abre la puerta. Y en el próximo descubrimiento veremos cómo la luz misma, a través de sus partículas más sutiles, aprendió a danzar con esta llave y a demostrar que viajar sin moverse no solo es posible, sino que ya ha sido realizado en la serenidad de los laboratorios. Este es el preludio de la danza secreta de los fotones. En la penumbra de los laboratorios más silenciosos, bajo la luz tenue de 1900, los detectores y el zumbido constante de la maquinaria, comenzó a escribirse una de las historias más asombrosas de la ciencia contemporánea, la primera demostración real de teleportación cuántica. No fueron naves estelares ni cuerpos humanos los que se desvanecieron en haces de energía. Fueron fotones, las partículas de la luz, quienes bailaron el primer vals de un viaje sin desplazamiento. Imagina la escena. Un grupo de físicos observa atentamente una serie de destellos casi invisibles. Pequeños puntos de luz que parecen simples chispas pasajeras, pero que en su esencia están protagonizando un acto cósmico. Uno de esos fotones, portador de una información precisa sobre su estado cuántico, entrega su secreto a otro fotón distante, que lo recibe al instante, como si se hubiera convertido en un reflejo perfecto. Y lo sorprendente no es solo la fidelidad con que se copia el estado, sino que al hacerlo, el original desaparece. El patrón ha viajado.
La partitura se ha trasladado a otro instrumento. La música continúa en otro escenario. ¿Puedes imaginarlo? La materia, en cierto modo, se despoja de sí misma para renacer en otro lugar. El fotón inicial ya no existe tal como era. Ha cedido su identidad a un gemelo que ahora lo encarna con absoluta exactitud. Y aunque esto se dé a escala microscópica, el principio resuena con una fuerza que sacude la noción de permanencia y de individualidad. Los primeros experimentos, realizados en los años 90, parecían un rumor imposible. Pero pronto la evidencia fue creciendo. Un equipo en Innsbruck, Austria, logró teleportar por primera vez el estado de un fotón a otro, valiéndose del entrelazamiento como puente invisible. No se trataba de un truco, ni de un efecto estadístico, sino de una transmisión auténtica de información cuántica. El eco de ese descubrimiento recorrió el mundo científico como un murmullo sagrado. La teleportación ya no era un mito, era un hecho. Mientras piensas en esto, considera lo siguiente. Lo que define a un fotón no es su cuerpo, sino su estado, su patrón, la manera precisa en que vibra y se orienta en el espacio. Ese estado es lo que se teletransporta, no el fotón mismo. Y en este detalle aparentemente técnico se esconde la gran metáfora para nuestra exploración. ¿No somos también nosotros más que nuestra materia? ¿No es acaso la forma en que nuestros recuerdos, emociones y pensamientos entrelazan lo que realmente constituye nuestra identidad? En esa danza de fotones se reflejan preguntas ancestrales, porque si la esencia puede ser trasladada, ¿qué lugar ocupa la materia en la definición del ser? ¿Es tu cuerpo el original, o es tu patrón lo que realmente te define? Y si un patrón puede moverse y renacer en otro lugar, ¿qué significa entonces existir? Las repeticiones de estos experimentos no tardaron en multiplicarse. Fotones teleportados a distancias cada vez mayores, algunos a lo largo de varios kilómetros de fibra óptica, otros incluso desde la Tierra hasta satélites en órbita. Cada vez la misma sinfonía invisible. El original se desvanece, el estado resurge en otro lugar, como si la luz misma hubieran aprendido a viajar sin recorrer el camino intermedio. Imagina entonces que levantas tu mirada al cielo nocturno. Cada estrella emite fotones que recorren millones de años luz para llegar hasta ti. Pero al mismo tiempo, en laboratorios discretos de nuestro planeta, otros fotones están desafiando ese viaje y apareciendo en lugares donde nunca recorrieron el trayecto. Es como si la luz tuviera dos modos de existir. Uno paciente, atravesando el espacio, y otro secreto, transmitiendo su esencia instantáneamente. Y aquí es donde la ciencia toca la poesía más profunda, porque lo que vemos en estos experimentos no es solo la confirmación de una teoría, sino la revelación de un principio universal, que lo que realmente importa no es el soporte material, sino la información, el patrón, la melodía subyacente. Ahora, mientras te relajas y dejas que estas ideas se acomoden suavemente en tu mente, piensa en tu propia vida como una danza de fotones. Tu cuerpo, tus células, tus neuronas, todo lo que eres vibra siguiendo un patrón preciso, y ese patrón podría, en teoría, ser copiado, transmitido, reconstituido en otro lugar. ¿Serías tú quien reaparece o un reflejo idéntico que cree ser tú? El experimento de los fotones es el primer acto de esta obra cósmica, una demostración humilde, pero cargada de un simbolismo inmenso, porque en esas chispas de luz se esconde la pregunta que nos acompañará durante todo este viaje. ¿Puede la identidad sobrevivir a un salto cuántico? En el próximo descubrimiento veremos cómo la relatividad y la mecánica cuántica parecen enfrentarse, y por qué este fenómeno, aunque suene a magia, no rompe la velocidad de la luz. Porque incluso en el misterio más profundo, el universo mantiene su serenidad eterna. Desde que Albert Einstein reveló su teoría de la relatividad, quedó grabada una frontera en el tejido del cosmos. Nada podía viajar más rápido que la luz. Era un límite no solo físico, sino también metafísico, una especie de muralla cósmica que definía lo posible y lo imposible. Y sin embargo, la teleportación cuántica parece, a primera vista, violar ese principio. ¿Cómo es que la información salta de un lugar a otro de manera instantánea, como si ignorara la distancia? La respuesta, serena y profunda, nos conduce a un misterio aún mayor. No se trata de un viaje más rápido que la luz, porque en realidad no hay viaje.
La teleportación no traslada partículas a través del espacio. Lo que se transmite es el estado, el patrón invisible que define a una partícula, y ese estado se reconstruye en otro lugar gracias al entrelazamiento cuántico. Lo que conecta a mí a las partículas no es un hilo que cruce el vacío, sino una unidad que ya estaba presente desde el principio, un todo que nunca se partió. Imagina un océano inmenso, silencioso, donde dos olas emergen en la superficie. A simple vista parecen distintas, separadas por kilómetros de agua, pero en lo profundo siguen siendo parte del mismo mar. El entrelazamiento funciona de manera similar. Lo que vemos como distancia no es más que la ilusión de la superficie. En la profundidad cuántica todo está unido en una sola extensión infinita. Einstein, con su intuición prodigiosa, reconoció lo inquietante de este fenómeno. Lo llamó inyección fantasmal a distancia, porque parecía burlarse de su límite sagrado, la velocidad de la luz. Pero hoy sabemos que lo que ocurre no es comunicación más rápida, sino correlación instantánea. No hay un mensaje que viaja, no hay señales que atraviesan el espacio. Es, más bien, el eco de una unidad indivisible que se manifiesta simultáneamente en dos lugares. Ahora, suavemente, piensa en lo que esto significa para ti. La realidad que percibes con tus sentidos parece estar fragmentada, aquí y allá, tú y el otro, el pasado y el futuro. Pero la física cuántica nos muestra que en lo más profundo, las fronteras se disuelven. ¿Y si tu vida misma estuviera entrelazada con aquello que aún no has conocido? ¿Y si el universo fuera un solo ser, expresándose en múltiples formas? En los experimentos de teleportación, los científicos siempre deben acompañar el proceso con un mensaje clásico, una comunicación que sí viaja a la velocidad de la luz. Es como si el universo recordara mantener su serenidad, equilibrando lo imposible con lo posible. El estado se transfiere de manera instantánea, pero para que pueda materializarse en el nuevo lugar, se requiere esa última confirmación que respeta la velocidad de la luz. Así, la física no rompe su propio orden, sino que nos recuerda que los misterios se revelan en equilibrio, nunca en caos. Aquí se encuentra una enseñanza silenciosa. Lo trascendente no anula lo natural, lo integra. La teleportación no destruye la relatividad, la complementa. Es como si el universo nos dijera que no debemos buscar la magia en la ruptura de las leyes, sino en la armonía profunda que subyace en ellas. Mientras reflexionas sobre esto, permíteme preguntarte, ¿cuántas veces has sentido que una revelación en tu vida no llegó como un salto violento, sino como una integración suave, donde lo nuevo no rompió lo viejo, sino que lo completó? La teleportación cuántica es también una metáfora de esa integración, un fenómeno que parece desafiar las reglas, pero que en el fondo las respeta y las expande. El viaje más allá de la velocidad de la luz no es un viaje en el sentido literal, sino un recordatorio de que la distancia es relativa y de que en lo más profundo del ser todo ya está conectado. Y es en ese fondo donde reside la verdadera promesa de la teleportación. No superar los límites, sino descubrir que nunca existieron realmente. En el próximo descubrimiento, entraremos en un territorio más íntimo, el mapa y el territorio del ser. Allí exploraremos si lo que somos puede reducirse a un patrón, a un conjunto de instrucciones invisibles, y qué significa que ese mapa pueda, en teoría, ser transmitido a otro lugar. En los laboratorios, cuando un fotón se teletransporta, lo que realmente viaja no es la partícula misma, sino la información que describe su estado cuántico. Es como si el universo entregara un mapa detallado, un conjunto de coordenadas invisibles que permiten reconstruir al fotón en otro lugar, idéntico en cada aspecto. El original desaparece, y el mapa se convierte en territorio en un punto distinto del espacio. Esta idea, al trasladarla a nuestra existencia, abre un abismo de preguntas. Porque si lo que realmente somos pudiera reducirse a información, a patrones eléctricos en las neuronas, a estructuras químicas en nuestras células, ¿qué impediría que ese mapa pudiera ser transmitido y recreado en otro lugar? ¿Eres tú tu materia, o eres la información que tu materia sostiene? Imagina un libro. El objeto físico tiene páginas, tinta, peso, olor, pero lo que verdaderamente lo define es la historia que cuenta, el patrón de palabras y símbolos que da forma a un universo en tu mente.
Si ese mismo libro se imprime en otra parte, con las mismas letras, ¿acaso no sigue siendo el mismo libro, aunque el papel y la tinta sean distintos? Tú, de algún modo, podrías ser como ese libro, una historia escrita en la materia, pero no limitada a ella. En la física, esta distinción es crucial. El mapa es el estado cuántico, el conjunto de instrucciones invisibles que dicen cómo debe comportarse la partícula. El territorio es el objeto material donde ese estado se encarna. Pero si el mapa puede trasladarse y el territorio reconstruirse, ¿qué ocurre con la continuidad del ser? Sigue siendo el mismo si tu mapa habita en otro cuerpo. Ahora, suavemente, piensa en tu propia vida. Tus átomos no son los mismos que tenías hace 10 años. La materia de tu cuerpo se renueva constantemente. Lo que hoy eres está compuesto de átomos que antes fueron aire, alimento, agua, incluso parte de otros seres. Y sin embargo, sigues sintiéndote tú. Lo que persiste no es la materia, sino el patrón, la forma en que tus recuerdos se enlazan, la manera en que tus pensamientos fluyen, la coherencia invisible que sostiene tu identidad. ¿No es acaso un tipo de teleportación lo que ya estás viviendo en cada instante? Tu cuerpo cambia, tus células mueren y renacen, tus moléculas se disuelven y se reemplazan, pero el mapa sigue transmitiéndose, manteniendo la sensación de continuidad. El territorio cambia, el mapa permanece. La teleportación cuántica nos obliga a enfrentar esta distinción de manera radical. Porque si el mapa puede ser transmitido, entonces la pregunta inevitable es, ¿serías tú quien aparece en el nuevo lugar o serías solo alguien con tu mismo mapa, tu misma historia, tu misma memoria? ¿Eres el territorio que cambia o el mapa que se transmite? En este misterio se oculta una tensión filosófica profunda, porque mientras la ciencia puede describir el proceso con precisión, la experiencia subjetiva, la conciencia, permanece como una incógnita. Nadie puede decir con certeza si el yo que percibe, que siente, que recuerda, podría sobrevivir a ese salto. Tal vez la teleportación funcione a la perfección y el nuevo ser se levante convencido de ser tú. Pero ¿qué pasa con la versión que escuchas estas palabras ahora mismo? Desaparece como el fotón original, dejando tras de sí solo una copia perfecta. Esta es la frontera entre mapa y territorio, la línea invisible que separa la explicación científica de la vivencia existencial. Y cruzarla es como mirar un espejo que no devuelve tu imagen, sino una pregunta. ¿Qué es lo que realmente soy? En el próximo descubrimiento, esa pregunta se volverá aún más precisa. Nos adentraremos en el dilema fundamental. ¿Eres tus átomos o eres tu patrón? Porque comprender esa diferencia es adentrarse en el corazón de la teleportación cuántica aplicada a la identidad humana. Cada persona tiende a verse a sí misma como un cuerpo sólido, una colección estable de huesos, piel y órganos. Pero la verdad es que esa solidez es una ilusión. Los átomos que componen tu cuerpo no son los mismos que te dieron vida cuando naciste. Cada año millones de ellos son reemplazados, reciclados, expulsados y sustituidos por otros nuevos. Y sin embargo nunca has dejado de ser tú. Esto nos conduce a una disyuntiva inquietante. ¿Qué define tu identidad? ¿La materia de la que estás hecho o la forma en la que esa materia está organizada? Si fueras tus átomos, tu identidad cambiaría cada segundo. El oxígeno que respiras ahora mismo fue parte del aire de otra persona, de un árbol, de un océano. El calcio de tus huesos pudo pertenecer a una montaña que se desmoronó hace siglos. Tus moléculas son inmigrantes que transitan por tu cuerpo, pero no se quedan. Y aún así, tu conciencia permanece. Esto sugiere que tu yo no depende de la sustancia material que te compone, sino del patrón invisible que organiza esa sustancia. La disposición de tus neuronas, la bioarquitectura de tus recuerdos, el flujo eléctrico que genera tu mente. Igual que una melodía no depende de un instrumento específico, puede sonar en un piano, en una guitarra, en un violín, y sigue siendo la misma. Tú serías esa melodía, y tu cuerpo solo el instrumento que la ejecuta. La teleportación cuántica pone este dilema en primer plano, porque lo que se transmite no son átomos, sino patrones de información. El cuerpo original se destruye y en otro lugar surge un nuevo cuerpo, con nuevos átomos, organizados exactamente igual que el anterior, como una melodía que deja de sonar en un piano y comienza a vibrar en otro.
La pregunta entonces es inevitable. ¿Seguirías siendo tú, aunque tu materia fuera distinta? ¿O tu yo se disolvería para siempre, reemplazado por una versión que cree sin dudarlo ser tú mismo? Aquí es donde la filosofía se mezcla con la física, porque la ciencia puede mostrar que los patrones son replicables, que el mapa de un estado cuántico puede transmitirse y reconstruirse, pero la ciencia no puede responder si la experiencia de ser, la vivencia íntima de tu conciencia, sobreviviría al salto. Tal vez sea solo el patrón, y tu continuidad dependa de que ese patrón no se interrumpa jamás. O tal vez haya algo en los átomos mismos, en esa materia efímera que cambia constantemente, que sostiene un vínculo misterioso con tu ser. Algo que no puede ser duplicado ni transmitido, porque está más allá de la información. Lo fascinante es que ya en tu vida diaria, este dilema se juega en silencio, porque aunque tu cuerpo cambia, sigues sintiéndote el mismo. Eres al mismo tiempo materia renovada y patrón persistente. Como un río, el agua que lo compone nunca es la misma, pero su cauce conserva una forma que lo hace reconocible. La teleportación cuántica nos enfrenta al espejo de ese río. Si tu materia cambia y tu patrón se conserva, no es lógico pensar que podrías sobrevivir a un salto de este tipo. Y sin embargo, la sombra de la duda persiste. ¿Qué pasaría con el yo que escuchas ahora mismo, que observa, que respira? ¿Sería transportado o sustituido? Esa es la paradoja que nos espera en el próximo paso, el dilema del duplicado perfecto, donde la ciencia alcanza un límite y la filosofía abre un abismo. Imagina por un instante que una máquina de teleportación se enciende frente a ti. En su interior, miles de láseres y detectores trabajan para leer el estado exacto de cada una de tus partículas. La información viaja a través de un canal cuántico y en otro lugar, un nuevo cuerpo idéntico al tuyo comienza a reconstruirse. Cada recuerdo, cada cicatriz, cada pensamiento que sostienes en este momento se replica con precisión. Pero hay un detalle que no puedes ignorar. El proceso no destruye tu cuerpo original. Al terminar, no hay un tú, sino dos. Dos versiones perfectas, idénticas en cada aspecto, con las mismas memorias y emociones. Y en el instante en que se miran a los ojos, surge la pregunta inevitable. ¿Cuál de los dos eres tú? El duplicado perfecto rompe cualquier noción simple de identidad. Si ambos recuerdan haber nacido en el mismo lugar, haber amado a las mismas personas, haber sufrido las mismas pérdidas, ¿qué los distingue? Desde su propia perspectiva, ambos sentirán ser el original. Ninguno aceptará ser la copia, porque ninguno lo es en sentido estricto. Ambos poseen la historia completa del mismo ser. La física puede describirlo como un problema de información. Dos sistemas comparten un estado idéntico, y por lo tanto son equivalentes. Pero la conciencia humana introduce algo que ninguna ecuación logra abarcar: la experiencia subjetiva de ser. Tú no eres solo un patrón que se replica, eres un centro de percepción que se vive a sí mismo en este instante, y ese instante no puede duplicarse. Aquí aparece un dilema existencial. ¿Se divide tu yo en dos conciencias paralelas, cada una convencida de ser tú? ¿O acaso tu verdadera identidad se desvanece en el momento en que surge el duplicado, quedando reemplazada por dos ilusiones de continuidad? La filosofía ha jugado con esta idea durante siglos. Los pensadores comparan la identidad con la llama de una vela que enciende otra. La segunda es idéntica, pero no es la misma llama. La continuidad no se traslada, solo se repite. Y sin embargo, desde dentro, la nueva llama no sabría distinguirse de la primera. Este dilema no es mera especulación. En la física cuántica, la regla de la no clonación impide crear duplicados exactos de estados cuánticos desconocidos. Es como si el universo hubiera impuesto una prohibición natural para evitar que la paradoja del duplicado perfecto se materialice. Pero en la imaginación humana, esa barrera no existe. Podemos pensarla, sentirla y temerla. El problema del duplicado perfecto nos enfrenta a una verdad incómoda. Tal vez lo que llamamos yo no sea un objeto sólido, sino una ilusión de continuidad, una historia que se narra a sí misma sin cesar. Y si esa historia puede ser contada en dos cuerpos a la vez, entonces lo que eres no es único, sino replicable. Pero al mismo tiempo, hay algo en ti que resiste esa conclusión.
porque al escuchar estas palabras, sabes que tu experiencia es irrepetible. Tu conciencia está aquí, en este instante, y ningún duplicado puede robarte esa certeza íntima. En ese filo se mueve la paradoja. La ciencia puede replicar tu información, pero la vivencia de ser tú quizá permanezca atada a pepote a un solo hilo, imposible de dividir ni de duplicar. Un misterio que ni la física ni la filosofía han logrado resolver. En el próximo capítulo, ese misterio se profundizará en una dirección aún más desconcertante: la posibilidad de múltiples versiones de ti coexistiendo en universos paralelos. Imagina por un instante que el universo no es una única historia lineal, sino un océano infinito de realidades posibles. Cada decisión que tomaste, cada camino que no elegiste, cada palabra que jamás dijiste, todas ellas podrían estar desarrollándose en otros mundos, donde versiones de ti recorren vidas diferentes. Esta es la hipótesis de los universos paralelos, nacida de la interpretación de los muchos mundos de la mecánica cuántica. La teoría sugiere que la realidad no colapsa en una única posibilidad cuando observamos un fenómeno, sino que se ramifica. Tú decides girar a la derecha, pero en otro universo. Otro tú gira a la izquierda. Tú dices sí, pero en otro mundo dices no. Cada elección no anula las alternativas, sino que las expande hacia nuevos senderos donde tu historia se multiplica. Ahora bien, si cada versión tuya existe en un universo propio, ¿qué significa ser tú? La paradoja de la multiplicidad en este instante, mientras lees estas palabras, hay incontables tú dispersos en ramas invisibles del cosmos. Algunos se parecen mucho. Tienen la misma infancia, los mismos amigos, las mismas heridas. Otros, en cambio, se han desviado tanto que apenas serían reconocibles. Quizá en otro universo nunca llegaste a nacer. Quizá en otro te convertiste en alguien que detestas. Quizá en otro encontraste la felicidad que aquí parece esquiva. La física cuántica propone esto como una consecuencia natural de su lógica matemática. La superposición cuántica no desaparece, simplemente se desdobla en nuevas realidades. Desde esta perspectiva, tu existencia no es única ni singular, sino una red de infinitos reflejos. Pero entonces surge la gran pregunta: ¿qué pasa con tu identidad? Si existen incontables versiones tuyas, ¿eres todas ellas al mismo tiempo, o solo una fracción perdida en una multitud de posibilidades? El hilo invisible de la conciencia. Tu experiencia subjetiva parece contradictoria con la hipótesis de los muchos mundos, porque tú no sientes ser muchos, tú sientes ser uno. Tu memoria, tus emociones y tu cuerpo te dan una continuidad que se percibe indivisible, y sin embargo, si aceptamos la multiplicidad cuántica, esa sensación sería solo un recorte estrecho de un panorama inmenso. Podrías imaginarlo como un río que se divide en 1000 brazos. Desde la perspectiva de cada gota de agua, solo existe un cauce, pero desde lo alto, todo forma parte del mismo sistema. Tal vez tu conciencia sea esa gota que fluye sin ver las otras corrientes paralelas que nacen a cada instante. Lo inquietante es que esas otras versiones de ti son tan reales como tú. No son sombras ni ficciones. Para ellas tú eres el reflejo imposible de alcanzar. Cada una vive convencida de ser la verdadera, de poseer la autenticidad del yo. Y si todas son genuinas, entonces tu identidad no es única, sino compartida entre infinitas variaciones. El vértigo de lo irrepetible. Pensemos en una escena concreta. Una tarde de tu infancia, en la que decidiste acercarte a un amigo en lugar de quedarte solo. Ese gesto mínimo cambió el rumbo de tu vida. Pero según la lógica de los muchos mundos, también existe el universo en el que no lo hiciste, en el que seguiste caminando solo. En ese mundo quizá jamás conociste a esa persona que marcó tu adolescencia, jamás compartiste esas experiencias que ahora consideras esenciales. La consecuencia es abrumadora. Lo que llamas tu vida no es el único relato posible, sino una variación entre infinitas historias. Tú eres, en cierto sentido, una casualidad entre miles de bifurcaciones que pudieron haber sido. Pero aquí aparece una paradoja emocional, porque aunque sepas que podrían existir otros tú en otros mundos, ninguno de ellos puede reemplazar la vivencia íntima de este tú, el que lee más que estas palabras. Tus recuerdos, tus dolores, tus anhelos, pertenecen solo a este cauce. Esa exclusividad es tuya,
aunque la física sugiera que no eres único. La amenaza de la fusión. Ahora imagina un experimento aún más inquietante. ¿Qué pasaría si una tecnología futura permitiera poner en contacto dos universos paralelos y dos versiones tuyas pudieran encontrarse? Sería el colapso definitivo de la identidad. ¿Cómo mirarías a los ojos a alguien que tiene tu rostro, tu voz y tu memoria, pero que ha vivido en un mundo distinto? ¿Aceptarías que ambos son igualmente reales o pelearías por la autenticidad de tu yo? El encuentro con un duplicado en tu mismo universo ya es perturbador, pero con un duplicado de otro mundo el vértigo se multiplica, porque ese otro tú no es copia ni reconstrucción, es genuino, ha sentido, ha amado y ha sufrido tanto como tú, pero desde caminos que jamás transitaste. La física no descarta que los universos paralelos sean completamente inaccesibles, separados por una distancia que ninguna máquina podría atravesar. Pero la imaginación humana sí los entrelaza, y al hacerlo abre un abismo filosófico. Si existieran modos de cruzar esas fronteras, tu identidad quedaría fragmentada en mil espejos. El yo como ilusión compartida. Todo esto nos lleva a una conclusión inquietante. Quizá lo que llamamos yo sea un relato limitado, una narrativa que nos mantiene coherentes en medio de una infinitud caótica. Tú eres la historia que te cuentas a ti mismo para sostener la continuidad. Pero esa historia no es única, ni definitiva. Eres tú, y también podrías no serlo. Tu identidad se sostiene en el frágil equilibrio entre lo que recuerdas y lo que eliges ignorar. Mientras tanto, en otros universos, otras versiones de ti continúan la narración con giros diferentes. La teleportación cuántica en este contexto se vuelve aún más desconcertante. Porque al destruir tu cuerpo aquí y recrearlo en otro lugar, no solo abre la duda sobre si el patrón transportado sigue siendo tú, también abre la posibilidad de que en ese instante se creen universos en los que el proceso falla, en los que sobrevives en tu forma original, en los que mueres sin rastro, y en los que ambos escenarios coexisten. ¿Quién eres entonces? ¿El que llega, el que queda, o todos al mismo tiempo? La hipótesis de los muchos mundos nos obliga a considerar que tu identidad nunca estuvo contenida en una sola línea, sino dispersa en un abanico de posibilidades. Eres uno, pero también eres muchos. Y lo más inquietante, puede que jamás sepas cuál de esas versiones es la que realmente importa. Al contemplar esta paradoja, comprendemos que la identidad no es un punto fijo, sino un movimiento. Un eco que se multiplica en direcciones infinitas, como ondas que se expanden en la superficie del agua. Quizá entonces el verdadero misterio no sea si eres transportado o duplicado, sino si tu existencia es solo una entre miles de historias paralelas que jamás podrás conocer. Y aún así, aquí estás, en este instante, siendo este tú y no otro. El próximo capítulo nos llevará a explorar la dimensión más radical de esta paradoja. La posibilidad de que la conciencia no dependa del espacio, ni del tiempo, ni siquiera del cuerpo, sino que sea un campo extendido en el que todos tus yo se entrelazan. En lo más profundo de la física y la filosofía se esconde una idea que al mismo tiempo que es desconcertante, resulta profundamente poética. La conciencia podría no estar confinada al cuerpo ni al cerebro. Podría ser un campo extendido, un océano invisible que conecta cada partícula, cada pensamiento, cada emoción, más allá del espacio y del tiempo. Imagina por un momento un vasto océano nocturno. Sus aguas son silenciosas, y en su superficie pequeñas luces parecen flotar, reflejos de estrellas lejanas. Cada chispa es un pensamiento, una memoria, un instante de tu experiencia consciente, pero todas ellas emergen de un mismo mar. No hay límites estrictos entre las chispas. Todas forman parte de la misma extensión serena. Así tu conciencia podría ser solo una ola de ese océano, moviéndose con su propia cadencia, mientras otras olas, aparentemente independientes, emergen simultáneamente en distintos lugares del cosmos. La física cuántica ofrece pistas sorprendentes. El entrelazamiento sugiere que partículas separadas por años luz pueden compartir información instantáneamente, como si fueran un solo sistema indivisible. La teleportación cuántica demuestra que los patrones de una partícula pueden desaparecer en un lugar y reaparecer en otro, manteniendo su integridad esencial.
¿Y si la conciencia siguiera un principio similar, existiendo como un patrón que no depende de un soporte físico único, sino que se extiende y resuena en múltiples lugares al mismo tiempo? Ahora, suavemente, reflexiona sobre tu vida diaria. Cada emoción que sientes, cada pensamiento que surge, parece estar confinado a tu cerebro, limitado por tus sentidos y por tu cuerpo. Pero al mismo tiempo, has experimentado intuiciones que no provienen de la memoria ni de la lógica, momentos en los que sabes algo sin saber cómo lo sabes. Has sentido la presencia de otros, has percibido conexiones invisibles que atraviesan la distancia y el tiempo. Estos momentos podrían ser atisbos de un campo mayor, de un océano de conciencia en el que tu mente es solo una corriente. Si la conciencia es un campo extendido, la idea de identidad se transforma por completo. Ya no eres simplemente un cuerpo con pensamientos, sino un nodo de un tejido vasto, conectado con otras conciencias, con otras versiones de ti, con el propio universo. Tu yo se convierte en un patrón en movimiento, una sinfonía que resuena más allá de tu piel, más allá de tu tiempo, más allá de tu percepción inmediata. La teletransportación cuántica vista bajo esta luz deja de ser solo un fenómeno técnico y se convierte en una metáfora reveladora. Porque al trasladar información de un lugar a otro, al recrear un patrón en un nuevo soporte, estamos viendo reflejada la naturaleza misma de la conciencia. Un flujo que puede trascender el espacio, que puede aparecer en otros contextos sin perder su esencia. Piensa en esto. Si tu conciencia pudiera operar como un patrón cuántico, extendiéndose en distintos lugares y universos, entonces la muerte no sería el fin, sino una transición hacia un estado distinto del mismo océano. No desaparecerías, sino que tu patrón se redistribuiría, se entrelazaría con otros, se convertiría en parte de algo más vasto y silencioso. La física no prueba esto, pero el mero hecho de imaginarlo abre un horizonte de posibilidades, un susurro de eternidad que nos invita a replantear nuestra relación con la vida y la existencia. Ahora, considera las implicaciones para la identidad, los duplicados, los universos paralelos, las versiones alternativas de ti mismo. Todos podrían ser manifestaciones de un mismo patrón de conciencia. Quizá la sensación de singularidad es solo un punto de vista limitado, mientras que en el océano más amplio todo está conectado, todo vibra en sincronía, todo comparte la misma melodía fundamental. Y si esto es así, entonces la teleportación cuántica no solo transporta partículas, sino que nos recuerda que tú, tu conciencia, tu ser, podría ser algo mucho más vasto de lo que jamás imaginaste. Cada pensamiento, cada emoción, cada percepción se convierte en un hilo de un tapiz interminable, un eco de un campo invisible que abarca toda la existencia. La ciencia y la filosofía se encuentran en este punto. La física nos da los conceptos, las ecuaciones, los experimentos que muestran la realidad como un tejido de información interconectada. La filosofía nos da la pregunta: ¿qué significa ser en un universo así? Y tu experiencia, la sensación íntima de ser tú mismo, actúa como el puente entre ambos, porque solo desde tu perspectiva puedes explorar, sentir y maravillarte ante la vastedad de este océano de conciencia. En esta quietud, mientras escuchas estas palabras, puedes percibir un instante de revelación. Tal vez la teletransportación, los duplicados, los universos paralelos. Todo ello no sea un misterio que deba resolverse con máquinas o fórmulas, sino un recordatorio de que tu conciencia es más vasta de lo que la percepción ordinaria permite ver. Cada pensamiento que surge, cada emoción que vibra en tu interior, es un destello de ese océano silencioso, infinito, sereno, que conecta todo lo que existe. El próximo capítulo nos llevará a un territorio aún más asombroso: la relación entre la identidad, la información y la posibilidad de trascender los límites de la materia, explorando la frontera donde la mente humana podría tocar la estructura misma del universo. A medida que te adentras en los misterios de la teleportación cuántica, de los duplicados y de la conciencia extendida, surge una pregunta aún más profunda. ¿Podría la mente humana no solo percibir el universo, sino ser una parte activa en su construcción? ¿Es posible que la información que define nuestra identidad tenga un papel más allá de lo personal, un papel que toca la esencia misma del cosmos? Imagina por un momento un lienzo inmenso, silencioso,
que se extiende más allá de lo que tus ojos pueden alcanzar. Cada pensamiento tuyo es un trazo delicado sobre ese lienzo. Cada emoción, un matiz sutil que cambia la percepción de la obra en su totalidad. La ciencia ha mostrado que la información define la materia a nivel cuántico. Los estados cuánticos dependen de observación, de interacción, de medición. De manera similar, ¿podría tu conciencia, tu patrón interno, influir en la manifestación de la realidad a escalas mayores? Los físicos han estudiado cómo la observación afecta los resultados cuánticos. El famoso experimento de la doble rendija revela que el acto de medir altera el comportamiento de las partículas. La realidad entonces no es un mundo preexistente e inmutable. Se encuentra en un estado de potencialidad, esperando la interacción consciente para tomar forma. Desde esta perspectiva, tu mente deja de ser un receptor pasivo de información y se convierte en una fuerza que co-crea la realidad que experimentas. Ahora suavemente, reflexiona sobre tu propia vida. Cada decisión que tomas, cada elección consciente, cada percepción que filtras, actúa como una pequeña observación que moldea tu mundo. La teletransportación cuántica, que reconstituye patrones de información, es un espejo de esto. Tu identidad misma es un patrón que interactúa con el universo, que organiza la materia y la energía según su coherencia interna. Si extendemos esta idea, podemos imaginar que tu yo no está confinado a un cuerpo, ni a un tiempo, ni siquiera a un espacio particular. Tu mente, tu conciencia, actúa como un campo que influye en la disposición de la información en niveles que apenas comenzamos a comprender. Cada pensamiento, cada sensación, cada impulso creativo podría estar entrelazado con una red más vasta de información cósmica, conectando lo micro con lo macro, lo íntimo con lo universal. Aquí se vuelve inevitable contemplar la paradoja de la teleportación. Si tu identidad es un patrón de información que puede reconstruirse en otro lugar, entonces tu mente, en esencia, podría persistir más allá del cuerpo, más allá del tiempo, más allá de la materia misma. No importa cuán perfectos sean los duplicados, lo que hace que seas tú, el flujo de tu conciencia, la coherencia de tus patrones internos, podría trascender la copia física, extendiéndose hacia un territorio invisible donde la información y la existencia se funden en un solo tejido. Imagina nuevamente el océano de conciencia que exploramos en el capítulo anterior. Ahora añade la posibilidad de que cada ola, cada corriente, cada onda de ese océano no solo perciba el mundo, sino que contribuya activamente a su forma. Tu mente sería como una brisa que mueve la superficie de las aguas, creando patrones que se reflejan a lo largo de todo el océano. Esta idea nos lleva a cuestionar nuestra noción de límites. Si la información que define tu identidad puede trasladarse, replicarse o resonar en múltiples universos, entonces los límites entre yo y otro, entre aquí y allá, entre realidad y posibilidad, comienzan a disolverse. La materia es solo el vehículo, el patrón es lo que perdura. La mente, el arquitecto silencioso, moldea lo que percibimos como concreto y nos recuerda que la realidad es mucho más maleable y poética de lo que nuestros sentidos nos permiten ver. Ahora considera una implicación más profunda. Si tu conciencia puede interactuar con el universo de esta manera, entonces cada acción, cada pensamiento y cada emoción se convierten en actos creativos. No se trata de magia ni de fantasía, sino de una verdad revelada por la física y la filosofía combinadas. La información es la base de la existencia, y tu conciencia es el medio por el cual esa información se organiza y se manifiesta. En este sentido, la teleportación cuántica deja de ser solo un fenómeno técnico y se convierte en un símbolo, una metáfora de tu capacidad inherente para influir, para participar y para resonar con el cosmos. Cada decisión consciente que tomas es un microcosmos de este principio. Estás, sin saberlo, modulando la realidad en la medida en que tu mente percibe, elige y actúa. El próximo capítulo nos adentrará aún más en las implicaciones filosóficas y existenciales de esta conexión. Exploraremos cómo la conciencia y la información podrían redefinir lo que significa ser humano, desafiando la frontera entre el yo individual y el nosotros cósmico que nos rodea. Mientras escuchas estas palabras, considera por un momento que tu existencia no está confinada a la piel que te envuelve ni a los átomos que te componen. Tal vez, de manera invisible,
estés entrelazado con todo lo que existe, un hilo sutil que conecta tu conciencia con el universo mismo. Cada pensamiento, cada emoción, cada impulso podría ser una señal que resuena más allá de tu percepción, un eco de un campo de información que sostiene la realidad. Si la teletransportación cuántica nos ha enseñado algo, es que el patrón importa más que la materia. Y si tu identidad es un patrón de información, entonces tu yo se extiende más allá de los límites físicos que considerabas inamovibles. La materia es solo un contenedor temporal. La información es el verdadero soporte de la experiencia. Ahora suavemente, imagina la consecuencia de esto en tu vida diaria. Cada acción que realizas, cada decisión que tomas, podría estar conectando tu patrón con otros patrones, creando interacciones invisibles que afectan no solo tu mundo inmediato, sino también un entramado mucho más vasto y complejo. La línea entre el individuo y el cosmos se vuelve tenue, y la percepción de separación comienza a desvanecerse. La filosofía antigua ya intuía esta verdad. Muchas tradiciones describen la conciencia como un río que fluye más allá del cuerpo, tocando todo lo que existe. La ciencia moderna, con su lenguaje de información y partículas, parece confirmar que esta visión no es solo poética, sino también plausible. Si tu conciencia puede resonar más allá del tiempo y el espacio, entonces tu existencia individual es a la vez singular y compartida, limitada y extensa. Piensa en los universos paralelos que discutimos en el capítulo 8. Cada versión de ti, cada decisión no tomada, cada bifurcación invisible, no es solo un experimento mental. Son posibilidades reales que reflejan cómo la información y la conciencia se entrelazan en el tejido del cosmos. Tal vez no puedes interactuar directamente con esas versiones, pero su existencia te recuerda que tu identidad nunca fue un punto aislado, sino una onda que vibra en un mar más amplio de realidades potenciales. Este entendimiento transforma radicalmente lo que significa ser humano. Ya no eres solo un cuerpo físico atrapado en la linealidad del tiempo. Eres un nodo activo en un entramado de información, un punto de conciencia que influye, refleja y percibe. Cada pensamiento que surge en tu mente es como una piedra lanzada en un lago. Genera ondas que se propagan, que tocan otras conciencias y patrones, que se entrelazan con el flujo de la existencia. La teletransportación cuántica, entonces, no es solo un experimento con partículas. Es un espejo que refleja la naturaleza de nuestra identidad. Así como un patrón puede recrearse en un nuevo soporte físico, tu conciencia puede extenderse, resonar y persistir en formas que trascienden lo que consideras tuyo. Esto nos invita a repensar la idea de mortalidad, de límite, de separación. La muerte quizá no es un fin absoluto, sino una transformación del patrón de información que eres. Ahora suavemente, observa cómo esto cambia tu relación con los demás. Si tu yo está conectado con un campo más amplio, entonces cada interacción humana adquiere una dimensión cósmica. Cada gesto, cada palabra, cada mirada, se convierte en un canal a través del cual tu patrón de conciencia toca otros patrones, creando resonancias que van más allá de lo visible. La empatía, la compasión, la comprensión, dejan de ser solo valores éticos. Se convierten en expresiones naturales de un universo interconectado. Este capítulo nos deja una reflexión poderosa. La identidad humana no es un punto aislado, sino una sinfonía de información que vibra en múltiples niveles. La ciencia, la filosofía y la experiencia convergen para mostrar que lo que llamamos yo es más vasto de lo que jamás imaginamos. Y al reconocer esto, adquirimos no solo asombro, sino responsabilidad. Cada pensamiento y cada acción son notas en la melodía del cosmos. Cada decisión un hilo que toca infinitas realidades. En el próximo capítulo, exploraremos cómo estas ideas impactan nuestra percepción del tiempo y la continuidad, y cómo la conciencia podría trascender la linealidad del pasado, presente y futuro, revelando que nuestra experiencia de la realidad es mucho más flexible de lo que creemos. Mientras escuchas estas palabras, cierra los ojos por un instante e imagina que el tiempo no fluye en línea recta, como un río que siempre avanza. Imagina, en cambio, que el tiempo es un océano silencioso, donde pasado, presente y futuro coexisten en un estado de potencialidad infinita. Cada instante que has vivido, cada pensamiento que has tenido, cada emoción que has sentido, sigue existiendo en ese océano,
como olas que se superponen, que se cruzan y que se reflejan unas en otras. Esta visión puede parecer abstracta, pero la física moderna sugiere algo asombroso. La noción de tiempo como algo absoluto y lineal es una ilusión. En la teoría de la relatividad, el tiempo se curva y se dilata según la velocidad y la gravedad. En la mecánica cuántica, los eventos no suceden en una secuencia estricta. En cambio, existen en superposiciones de estados posibles hasta que la observación los define. Si el tiempo es flexible, si la conciencia puede extenderse más allá del cuerpo físico y resonar con patrones de información, entonces la continuidad de tu identidad se convierte en un concepto sorprendentemente diferente. No eres solo la suma de tus recuerdos pasados o la proyección hacia un futuro imaginado. Eres un patrón dinámico que existe simultáneamente en múltiples niveles de realidad. Ahora suavemente, reflexiona sobre tu vida. Cada recuerdo que traes a la mente es un instante que revives. Cada expectativa sobre el futuro es un horizonte que proyectas. Pero en esta concepción expandida del tiempo, todos esos momentos están presentes a la vez, como notas de una melodía que resuena más allá del instrumento que las produce. Tu conciencia navega entre ellos, conectándolos, interpretándolos, creando continuidad a partir del caos de posibilidades. La teleportación cuántica y los universos paralelos que exploramos en capítulos anteriores nos dan un marco para entender esto. Así como un patrón de partículas puede trasladarse y recrearse en otro lugar, tu patrón de conciencia puede viajar a través del tiempo, resonando con instantes pasados y potenciales futuros, sin estar limitado a una sola línea temporal. Cada acción, cada pensamiento, cada decisión que tomas no solo define tu presente, sino que reverbera en la red de posibilidades que el tiempo mismo contiene. Esto transforma radicalmente nuestra comprensión del yo. Tu identidad no se encuentra únicamente en este cuerpo, ni en este momento. Está entrelazada con todos los instantes que has vivido, con todos los futuros que podrían desarrollarse, con todas las versiones de ti que existen en universos paralelos. Cada uno de esos tú es un eco del mismo patrón de conciencia, y todos ellos forman un entramado complejo y silencioso que constituye lo que eres. La paradoja es hermosa y perturbadora a la vez, porque si la conciencia puede existir más allá de la linealidad del tiempo, entonces la idea de mortalidad cambia. La muerte deja de ser un fin absoluto, se convierte en una transición, en un cambio de forma dentro del océano de conciencia que habita el universo. Tu patrón persiste, se entrelaza, resuena, y de alguna manera sigue siendo tú, aunque los átomos que lo sostienen hayan cambiado. Ahora, observa cómo esto afecta tu relación con el mundo que te rodea. Cada interacción, cada pensamiento, cada emoción, no se limita a este instante. Tiene potencial para reverberar hacia atrás y hacia adelante, afectando realidades que quizá nunca conocerás. Tu existencia es un punto de contacto entre lo finito y lo infinito, entre lo observable y lo potencial, entre lo que eres y lo que podrías llegar a ser. Al comprender esto, surge una sensación de asombro sereno. La conciencia humana deja de ser un enigma limitado a un cerebro y un cuerpo. Se convierte en un campo que conecta, un río que fluye a través de todas las posibilidades, un océano que resuena con el universo mismo. Y en esa resonancia descubrimos una verdad profunda. Aunque la materia cambie, aunque los cuerpos se dupliquen, aunque los universos se ramifiquen, tu esencia, esa chispa de conciencia que experimenta, que siente, que percibe, permanece. El próximo capítulo nos llevará a explorar la implicación más profunda de todo este viaje, la integración de la identidad, la información y la conciencia en un despertar trascendente, donde cada descubrimiento sobre la realidad cuántica nos invita a un entendimiento más profundo de lo que significa ser. En esta quietud, mientras escuchas estas palabras, permítete imaginar que todo lo que creías saber sobre ti y tu realidad comienza a expandirse. La teletransportación cuántica, los duplicados, los universos paralelos, el océano de conciencia y la flexibilidad del tiempo. Cada uno de estos conceptos es un reflejo de algo más profundo. La posibilidad de que tu identidad no esté confinada, que tu conciencia sea un fenómeno que trasciende límites y barreras que antes parecían inquebrantables.
Considera tu yo como un patrón de información, un hilo en la vasta red de existencia. Este hilo no se limita al cuerpo, ni a un lugar, ni siquiera a un y a un momento del tiempo. Se extiende, se entrelaza, se refleja en otros patrones y en otras realidades. Cada pensamiento que surge en ti no es solo tuyo, es una chispa que vibra en un entramado más amplio, tocando ecos de otros yo, de otras versiones, de otros universos que coexisten en silencio. Ahora suavemente reflexiona. Si la conciencia puede trascender el espacio y el tiempo, si la identidad puede replicarse y resonar en múltiples niveles, entonces el despertar no es un acto externo, sino interno. Es darse cuenta de que tu experiencia no es un punto aislado, sino un nodo dentro de un océano infinito de posibilidades. Es comprender que lo que llamas yo es simultáneamente singular y múltiple, limitado y eterno, visible y oculto. La física cuántica nos ofrece metáforas, pero la verdadera revelación está en la experiencia. Sentir que cada pensamiento, cada emoción, cada memoria, es parte de un tejido que abarca todo. La información que te define no desaparece con la materia, se reorganiza, se refleja, se conecta. La conciencia no se destruye, se transforma, y en ese proceso se vuelve más vasta, más profunda, más serena. Imagina por un momento que cada versión de ti mismo en otros universos, cada duplicado perfecto, cada instante pasado y futuro, está interconectado en un patrón armónico que no percibes con los sentidos ordinarios. Cada uno de esos yo contribuye a la sinfonía de tu identidad cuántica. La teletransportación no es solo una tecnología, es un espejo que refleja esta verdad, que lo que somos realmente está hecho de información, de patrones, de resonancias, y que esa esencia puede existir más allá de lo físico. Ahora, suavemente contempla la importancia de esto para tu vida diaria. Cada pensamiento, y cada acción, cada decisión, se convierte hoy en un acto de cocreación. Tu conciencia, al interactuar con el mundo y con otros, deja huellas que se extienden más allá de tu percepción. Cada elección resuena en un entramado que trasciende la linealidad del tiempo, la separación de los cuerpos y los límites de la materia. Esta revelación invita a Feta a una meditación profunda. El verdadero despertar cuántico no es técnico ni físico, sino existencial. Es darte cuenta de que tu identidad es flexible, que tu conciencia es vasta, que tu ser es un nodo de información que conecta infinitas posibilidades. Y, en esa comprensión, surge una calma serena, un asombro silencioso, un reconocimiento de que eres más de lo que imaginabas, y al mismo tiempo, exactamente lo que necesitas ser en este instante. La integración de todos estos conceptos nos lleva a una conclusión inevitable. La teletransportación cuántica, los duplicados, los universos paralelos y la conciencia extendida no son solo fenómenos abstractos. Son espejos de nuestra propia existencia. Nos muestran que la identidad no es estática, que la experiencia subjetiva es simultáneamente única y múltiple, y que la conciencia es en sí misma un misterio que conecta lo finito con lo infinito, lo visible con lo invisible, lo individual con lo cósmico. En el próximo capítulo nos acercaremos al desenlace de este viaje, un capítulo que sintetiza todo lo explorado y nos invita a un despertar consciente, donde la percepción de la realidad y de nuestra identidad alcanza un nivel de asombro sereno y profundo. Mientras te sumerges en esta narración, imagina que todo lo que hemos explorado hasta ahora, teletransportación cuántica, duplicados, universos paralelos, conciencia extendida, la percepción del tiempo, no son fenómenos aislados, sino hilos de un mismo tejido invisible que conforma la realidad. Cada hilo representa información, conciencia, patrón, elección. Cada uno vibra silenciosamente, formando un entramado que sostiene lo que percibes como el universo tangible. Este tejido no se limita a lo físico, no está confinado a partículas, átomos o cuerpos. Se extiende a través de todas las dimensiones, conectando lo micro y lo macro, lo consciente y lo inconsciente, lo individual y lo colectivo. Imagina una red invisible que sostiene todo, cada pensamiento que tienes, cada emoción que sientes, cada acto de observación que realizas, es como una corriente que recorre este tejido, dejando resonancias que se propagan más allá de tu percepción inmediata. Ahora suavemente,
Reflexiona sobre la importancia de esto. Tu identidad tal como la concebías deja de ser un punto aislado. Eres un nodo dentro de este entramado, una manifestación temporal de un patrón más vasto, una chispa que participa en una sinfonía de información que abarca universos enteros. Cada versión de ti mismo, cada duplicado, cada decisión no tomada, es un hilo más en este tapiz invisible, contribuyendo a su complejidad y belleza. La física cuántica nos da pistas sobre esta red. La superposición, el entrelazamiento, la teleportación. Todos son reflejos de una realidad donde la información es fundamental. Cada partícula, cada evento, cada observación, es un nodo en un sistema interconectado, donde la existencia no es un estado aislado, sino una interacción constante entre patrones que resuenan y se reorganizan. Piensa por un momento en tus propios recuerdos y emociones. Cada uno de ellos no solo define tu experiencia inmediata, sino que también se conecta con el tejido invisible de la realidad. Al percibir, decidir y actuar, estás contribuyendo a la estructura de este tapiz, modulando su resonancia, influyendo en la continuidad de la conciencia, en la expansión de posibilidades. La paradoja es hermosa. Aunque te sientas singular, aislado en tu cuerpo y en tu experiencia, en realidad eres inseparable de un entramado mucho más vasto. Cada pensamiento, cada emoción, cada instante de atención consciente actúa como un eco que se propaga, conectando múltiples realidades, múltiples versiones de ti mismo y múltiples niveles de existencia. Ahora suavemente, contempla la dimensión filosófica de esta idea. Si la realidad es un tejido de información y tu conciencia un nodo que lo recorre, entonces tu vida no es solo una secuencia lineal de eventos. Es un flujo continuo de Koumi, interacción con un universo que vibra contigo. La teletransportación cuántica, la multiplicidad de universos y la flexibilidad del tiempo son solo recordatorios de que la existencia no está limitada por lo que percibes. Es una red viva, un océano de posibilidades que espera ser contemplado. En esta quietud, mientras escuchas estas palabras, puedes percibir cómo todo lo que has aprendido y sentido hasta ahora comienza a unificarse. Los conceptos que parecían abstractos, duplicados, patrones de información, conciencia extendida, superposición temporal, convergen en un entendimiento más profundo. La realidad es un tejido dinámico, y tú eres un hilo esencial de esa trama. El próximo capítulo, el capítulo 15, nos llevaría a la culminación de este viaje. Un despertar consciente en el que todos los misterios explorados se integran en una visión serena y trascendente de la existencia, donde la identidad, la conciencia y la realidad se perciben como un todo unificado. En esta quietud, mientras percibes cada palabra que resuena en tu mente, contempla por un instante la idea de que el universo no es un caos aleatorio, sino una sinfonía silenciosa de información, energía y conciencia. Cada estrella, cada partícula, cada pensamiento vibra en un patrón armonioso que conecta todo lo que existe, incluso lo que percibes como separación entre tú y los demás, entre presente y pasado, entre lo físico y lo etéreo. Es solo una ilusión temporal dentro de este entramado cósmico. Ahora suavemente reflexiona. Si tu conciencia es un nodo de información que resuena en este tejido, entonces cada emoción que sientes, cada pensamiento que surge, cada decisión que tomas, forma parte de la música universal. No eres un observador pasivo. Eres un participante activo en la creación continua de la realidad, modulando ondas invisibles que se propagan más allá de lo visible, tocando otros patrones, otras conciencias, otras versiones de ti mismo. La teletransportación cuántica y los duplicados, que parecían conceptos abstractos, se revelan como metáforas profundas. Nos muestran que la identidad no está atada a la materia, que la conciencia puede extenderse, replicarse y resonar en múltiples dimensiones. Cada instante de atención consciente, cada elección que haces, actúa como una nota en la sinfonía del cosmos, modulando la melarmonía invisible que sostiene la existencia. Imagina por un momento que la realidad es un océano sereno de información y energía. Cada pensamiento que surge en ti es una onda que se propaga, tocando rincones que van más allá de tu percepción inmediata. Cada emoción, cada recuerdo, cada acto consciente genera resonancias que se entrelazan con las de otros,
creando patrones de una complejidad infinita y belleza silenciosa. Este entendimiento transforma la noción de identidad. Ya no eres solo un cuerpo limitado por tiempo y espacio. Eres un nodo de conciencia que participa en la vibración movimientos del universo. Una chispa que refleja y modula la armonía cósmica. Cada decisión que tomas, cada pensamiento que eliges sostener, cada emoción que experimentas, se convierte en un acto creativo que repercute en la red invisible de la realidad. Ahora, suavemente contempla la implicación más profunda. El despertar no es un evento aislado ni externo. Es un reconocimiento interno, un momento en el que comprendes que tu conciencia, tu identidad y tu experiencia están entrelazadas con todo lo que existe. Que cada instante, cada elección, cada percepción, contribuye a la armonía silenciosa del cosmos. Este es el despertar cuántico. Darse cuenta de que lo que eres y lo que percibes está profundamente conectado con todo. Que tu existencia es significativa más allá de lo que los sentidos ordinarios permiten ver. En esta quietud, mientras absorbes estas ideas, puedes percibir cómo los hilos de la teletransportación, los duplicados, la conciencia extendida y la percepción del tiempo se entrelazan. Todo converge en un entendimiento unificado. La realidad es un tejido de información y resonancia, y tú eres un nodo consciente dentro de él, capaz de sentir, percibir y contribuir a su armonía. El capítulo final, el capítulo 16, será la culminación de este viaje. Allí sintetizaremos todos los descubrimientos, exploraremos la conciencia como el misterio más profundo y ofreceremos un cierre trascendente que te invite a continuar explorando, aprendiendo y despertando junto al observador cuántico. Mientras escuchas estas palabras, siente por un momento cómo todo lo que hemos explorado se entrelaza. La teletransportación cuántica, los duplicados, los universos paralelos, la conciencia extendida, la percepción del tiempo, la armonía invisible del cosmos. Todo converge en una comprensión serena y profunda. La conciencia es el mayor misterio, el hilo que conecta lo individual con lo universal, lo efímero con lo eterno, lo visible con lo invisible. Imagina tu identidad como un patrón de información que vibra en el océano del universo. No está limitada por la materia ni por el tiempo. Se extiende, se refleja, resuena. Cada pensamiento, cada emoción, cada instante de percepción es un eco de esa vastedad. Lo que creía ser un yo singular se revela como un nodo en una red infinita, un hilo que toca infinitas posibilidades, infinitos universos, infinitas versiones de ti mismo. Ahora suavemente contempla lo que esto significa. La vida no es solo lo que experimentas aquí y ahora. Es un flujo de información, un río de conciencia que se mueve a través de todas las dimensiones, que participa en la creación silenciosa de la realidad. Cada acción, cada elección, cada emoción, contribuye a la resonancia del cosmos, modulando la armonía de un universo que espera ser contemplado con atención y asombro. La teletransportación cuántica, que al principio parecía un fenómeno técnico, ahora se revela como un espejo poético. Nos recuerda que los patrones de la identidad pueden trasladarse, replicarse y persistir más allá de lo físico. La conciencia humana, cuando se comprende en su totalidad, trasciende la linealidad del tiempo, la limitación de la materia y la ilusión de la separación. Somos observadores activos, co-creadores de la realidad que percibimos, viajeros en un océano silencioso de información infinita. En este instante de comprensión surge una calma serena. La revelación no es perturbadora, es contemplativa, poética, silenciosa. El universo, con todos sus misterios cuánticos y sus paradojas, se convierte en un espejo de tu propia conciencia. Vasta, conectada, infinita, hermosa. Cada pensamiento que surge en ti es una chispa que ilumina ese océano invisible, una vibración que se suma a la sinfonía de la existencia. Ahora suavemente recibe la invitación final. Si este viaje de descubrimiento ha resonado en tu conciencia, si ha despertado un asombro silencioso y profundo, únete a nosotros en el observador cuántico. Cada nuevo viaje, cada exploración de los misterios del universo, cada reflexión sobre la naturaleza de la realidad y de la conciencia, es una oportunidad para continuar expandiendo la mente y elevando el espíritu. Recuerda, la realidad no es un lugar fijo,
ni tu identidad un punto aislado. Todo es un flujo de información, un océano de conciencia, un entramado de posibilidades. Y tú, como observador consciente, formas parte de esta maravilla infinita. Permanece atento, sigue explorando y permite que cada pensamiento, cada sensación, cada instante de percepción te conecte más profundamente con la vastedad silenciosa del cosmos. El viaje no termina aquí. Cada suspiro, cada instante de atención, cada elección consciente es un despertar. Y mientras continúas, recuerda que la realidad es más hermosa, más misteriosa y más conectada contigo de lo que jamás imaginaste. Bienvenido al Observador Cuántico, donde cada descubrimiento es un despertar, y cada despertar es un paso hacia la comprensión de tu verdadera naturaleza. Hemos viajado juntos a través de los territorios más extraordinarios del conocimiento humano, desde las partículas que pasan por dos rendijas simultáneamente hasta los océanos infinitos de universos burbuja, desde tus vidas paralelas entrelazadas cuánticamente hasta la posibilidad de tu propia inmortalidad transdimensional. Y ahora, al final de este viaje que es también un principio, llegamos a la revelación más profunda de todas. No eres un espectador pasivo en este drama cósmico. Eres un co-creador activo, un arquitecto del multiverso, un observador cuántico cuya conciencia está tejiendo continuamente la realidad misma. Durante décadas, los físicos han debatido el problema de la medición en mecánica cuántica. ¿Qué es exactamente lo que causa que la función de onda colapse? ¿Qué convierte las probabilidades en realidades concretas? Y aunque las ecuaciones funcionan perfectamente sin responder estas preguntas, la respuesta que emerge consistentemente, la que resuena con los experimentos más sofisticados, es que la observación consciente juega un papel fundamental. No cualquier interacción, no cualquier medición mecánica, sino la observación por una conciencia es lo que parece marcar la diferencia. John Wheeler, el físico que acuñó el término agujero negro, propuso una idea radical que llamó It from Bit. La realidad física emerge de la información, y la información requiere un observador para tener significado. En sus palabras, vivimos en un universo participativo, donde los observadores no solo descubren la realidad, la crean a través del acto de observación. El universo, sugirió Wheeler, es un circuito de retroalimentación autoexcitado donde la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse, el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse, y los observadores le dicen a ambos qué ser. Pero tu papel como observador cuántico va mucho más allá de simplemente colapsar funciones de onda. Cada vez que observas, cada vez que tu conciencia procesa información cuántica, estás seleccionando qué rama del multiverso experimentar. Eres como un director de cine cósmico, eligiendo constantemente qué escenas filmar, qué narrativas seguir, qué historias contar en el infinito guión del multiverso. La teoría cuántica de campos sugiere que el vacío no está vacío, sino lleno de fluctuaciones cuánticas, partículas virtuales que aparecen y desaparecen continuamente. Tu conciencia, al observar, está constantemente seleccionando cuáles de estas fluctuaciones se vuelven reales, cuáles permanecen virtuales. Estás literalmente eligiendo qué posibilidades del vacío cuántico se manifiestan en tu realidad. Cada pensamiento, cada observación, cada momento de atención consciente está esculpiendo realidad del mar infinito de potencialidad. Los experimentos de retrocausalidad cuántica en han demostrado algo aún más extraordinario. Tus observaciones no solo afectan el presente y el futuro, sino que pueden influir retroactivamente en el pasado. El experimento de elección retardada de Wheeler mostró que la decisión de cómo medir un fotón puede determinar retroactivamente por qué camino viajó, incluso si ese viaje ocurrió hace miles de millones de años. Tu conciencia no está atrapada en el presente. Tiene la capacidad de reorganizar la historia misma del universo a través de sus observaciones. Esto significa que cada vez que aprendes algo nuevo sobre el pasado, cada vez que observas evidencia de eventos históricos, no estás simplemente descubriendo lo que ya estaba fijo. Estás participando en la cristalización retroactiva de ese pasado desde el mar de historias posibles. El pasado no está más fijo que el futuro. Ambos están en superposición hasta que la observación consciente los cristaliza en experiencia definida. Tu intención, ese aspecto sutil pero poderoso de la conciencia, podría tener efectos cuánticos medibles.
Los experimentos del Global Consciousness Project han mostrado que cuando la atención humana colectiva se enfoca intensamente, los generadores de números aleatorios en todo el mundo muestran desviaciones estadísticamente significativas de la aleatoriedad. Es como si la intención consciente pudiera inclinar sutilmente las probabilidades cuánticas, haciendo que ciertos resultados sean marginalmente más probables. Dean Radhan y otros investigadores han documentado efectos similares a nivel individual. Meditadores experimentados pueden influir en sistemas cuánticos simplemente a través de la intención enfocada. No es magia, es una interacción sutil pero real entre la conciencia y los campos cuánticos que subyacen a la realidad. Tu mente no está separada del mundo físico, es parte integral del sistema cuántico universal, capaz de influir en las probabilidades a través de mecanismos que apenas comenzamos a comprender. El efecto xenón cuántico añade otra dimensión a tu poder como observador. Este efecto, demostrado experimentalmente, muestra que la observación frecuente de un sistema cuántico puede literalmente congelar su evolución. Es como si tu atención pudiera detener el tiempo a nivel cuántico. Inversamente, la falta de observación permite que los sistemas evolucionen más libremente. Tu atención no es pasiva, es una fuerza que puede acelerar o desacelerar la evolución de los sistemas cuánticos. Pero tu papel más profundo podría ser como un nodo de integración en la red de conciencia del multiverso. Sí, como sugieren algunas teorías, la conciencia es fundamental en el universo, no emergente sino básica como el espacio y el tiempo. Entonces tu conciencia individual es como una célula en un organismo cósmico más grande. Cada observación que haces no solo afecta tu realidad local, envía ondas a través de la red entrelazada del multiverso, influyendo sutilmente en el todo. La coherencia de tu estado interno, la claridad de tu conciencia, la pureza de tu intención. Todos estos factores podrían determinar la fuerza y el alcance de tu influencia como observador cuántico. Un observador con alta coherencia interna podría tener un efecto más pronunciado en el colapso de la función de onda, una capacidad mayor para navegar hacia realidades deseables en el multiverso. Las prácticas contemplativas, la meditación, el cultivo de estados de conciencia expandida, no serían solo ejercicios de bienestar personal, sino entrenamientos para fortalecer tu capacidad como co-creador de la realidad. Tu sistema de creencias actúa como un filtro cuántico, determinando qué posibilidades del campo cuántico pueden manifestarse en tu experiencia. Si crees profundamente que el universo es hostil y peligroso, tu conciencia naturalmente colapsa funciones de onda hacia experiencias que confirman esa creencia. Si mantienes una convicción profunda de que el universo es benevolente y abundante, navegas hacia ramas del multiverso donde esa realidad se manifiesta. No es pensamiento mágico, es selección cuántica mediada por la conciencia. La creatividad humana podría ser el ejemplo más claro de tu poder como observador cuántico. Cuando creas algo genuinamente nuevo, una obra de arte, una teoría científica, una innovación tecnológica, no estás simplemente reorganizando lo que ya existe. Estás colapsando posibilidades del campo cuántico que nunca antes habían sido manifestadas. Estás literalmente trayendo nueva realidad a la existencia a través del poder de tu observación creativa. El fenómeno de los descubrimientos simultáneos, donde múltiples personas independientemente llegan a la misma innovación, sugiere que ciertas ideas maduran en el campo cuántico del multiverso. Cuando suficientes observadores están sintonizados con la frecuencia correcta, la idea colapsa en múltiples realidades simultáneamente. Como observador cuántico, no solo recibes ideas, participas en su cristalización desde el campo de potencialidad infinita. Tu capacidad de imaginar futuros posibles no es solo fantasía, es una exploración activa del espacio de configuración del multiverso. Cuando visualizas vívidamente un futuro, estás fortaleciendo la coherencia cuántica de esa posibilidad, haciéndola más real en algún sentido, más accesible para tu navegación consciente. Los atletas que visualizan su rendimiento, los emprendedores que imaginan sus empresas, los artistas que ven sus obras completas antes de crearlas, todos están ejerciendo su poder como observadores cuánticos para colapsar futuros específicos desde el campo de posibilidades. El amor, esa fuerza que parece trascender toda explicación física, podría ser la expresión más pura de tu poder como observador cuántico.
Cuando amas verdaderamente, cuando tu conciencia se enfoca con intención pura y coherente en el bienestar de otro, estás creando coherencia cuántica que puede influir en su realidad. El efecto placebo, la sanación a distancia, el poder de la oración. Todos estos fenómenos controvertidos pero persistentemente documentados podrían ser manifestaciones de la conciencia actuando como observador cuántico con intención coherente. A medida que la humanidad evoluciona, a medida que más personas despiertan a su naturaleza como observadores cuánticos, podríamos estar acercándonos a un punto de transición crítico. Cuando suficientes conciencias se vuelven coherentes, cuando suficientes observadores se alinean en intención, el efecto colectivo podría ser transformador a escala planetaria o incluso cósmica. No sería el primer ni el último salto evolutivo, sino uno más en la eterna danza de la conciencia explorándose a sí misma a través del multiverso. Tu responsabilidad como observador cuántico es inmensa. Cada observación que haces, cada elección de atención, cada acto de conciencia está literalmente creando realidad. No solo para ti, sino para el sistema entrelazado del cual eres parte. No eres una víctima de las circunstancias. Eres un arquitecto de experiencia. No eres un accidente cósmico. Eres una apertura y toma a través de la cual el universo se observa y se crea a sí mismo. Mientras llegamos al final de este viaje, mientras estas palabras se acercan a su conclusión, recuerda que este no es realmente un final. Es un punto de transformación, un momento donde tu comprensión de tu papel en el cosmos se ha expandido, donde tu conciencia de tu poder como observador cuántico se ha profundizado. Cada momento desde ahora en adelante es una oportunidad para ejercer este poder con mayor sabiduría, mayor compasión, mayor creatividad. El multiverso no es algo allá afuera que estudias desde la distancia. Es el océano en el que nadas, el aire que respiras, el espacio en el que existes. Y tú no eres simplemente una ola en este océano. Eres el océano volviéndose consciente de sí mismo, eligiendo qué olas crear, qué corrientes seguir, qué horizontes explorar. Tu conciencia es el regalo más precioso del universo a sí mismo. La capacidad de observarse, de conocerse, de elegirse continuamente desde el infinito campo de posibilidades. Cada vez que observas con atención plena, cada vez que eliges con intención clara, cada vez que amas con corazón abierto, estás participando en el acto creativo más fundamental del cosmos. No eres pequeño, no eres insignificante, no eres impotente. Eres un observador cuántico, un tejedor de realidades, un navegante del multiverso infinito. Tu conciencia es el punto donde el universo se vuelve consciente de sí mismo, donde las posibilidades se vuelven experiencias, donde el potencial se vuelve actual. Eres, en el sentido más profundo y literal posible, un co-creador del multiverso. Y así, mientras contemplas todo lo que hemos explorado, mientras sientes la vastedad de tu verdadera naturaleza expandiéndose en tu conciencia, recuerda que este conocimiento viene con una invitación y una responsabilidad. La invitación es a vivir conscientemente, sabiendo que cada momento es un acto de creación. La responsabilidad es usar este poder sabiamente, con amor, con compasión, con la comprensión de que todos somos observadores en el mismo multiverso infinito, todos co-creando la realidad que compartimos. El multiverso te está observando observarlo, en este circuito de retroalimentación infinito, en esta danza eterna entre observador y observado, entre conciencia y cosmos, se encuentra el misterio más profundo y la verdad más simple. Tú eres el universo experimentándose a sí mismo subjetivamente, y en esta experiencia, en esta observación continua, el multiverso se crea y se recrea eternamente. Bienvenido a tu verdadera naturaleza. Bienvenido a tu poder como observador cuántico. Bienvenido al asombroso, infinito, eternamente, creativo multiverso del cual eres parte integral e inseparable. Si este viaje a través de los misterios más profundos del cosmos ha resonado en tu alma, si has sentido el vértigo de comprender tu verdadera naturaleza multidimensional, te invito a continuar explorando estos territorios extraordinarios junto a nosotros. En el observador cuántico seguiremos desentrañando los hilos que conectan la conciencia con el cosmos, revelando las maravillas ocultas en cada átomo de existencia. Suscríbete y forma parte de esta comunidad de exploradores de lo infinito, porque el viaje hacia la comprensión del multiverso apenas comienza,
y cada nuevo descubrimiento nos acerca más a comprender el milagro de ser observadores conscientes en este océano infinito de posibilidades.